Empresa Didactis, os presentamos a continuación la resolución de la prueba de acceso a la universidad de la convocatoria extraordinaria de 2024 del Principado de Asturias. Bien, el primer ejercicio que se nos plantea es el siguiente. El señor Ulea quiere invertir unos ahorros de 42.000 euros y se le plantea la siguiente inversión. Tenemos que el primer año no hay flujos de caja y el segundo año hay unos cobros y unos pagos. Bien, el tipo de interés de descuento es el 5% y se nos plantea que calculando el valor actual neto, tenemos que decir si le interesa la inversión en estos términos o si le interesaría la inversión con una tasa de descuento del 10%. Bien, tenemos en cuenta que el año 1 no tenemos flujos de caja y el año 2 tenemos el resultado de ingresos 80 menos gastos 30, 50.000 euros de flujo neto de caja. Aplicando la fórmula del valor actual neto para cada uno de los tipos de interés, del 5 y del 10, obtenemos que para el primer caso, para el caso del 5%, el valor actual neto es positivo, tiene un valor de 3.351,47, mientras que el valor actual neto para una tasa de descuento del 10% es negativo de 677,68 euros. Por lo tanto, para una tasa de descuento, para un coste de capital del 5%, sí que le interesaría el proyecto, pero para una tasa del 10% ya no, porque en ese caso ya no es interesante porque el VAN es negativo. La siguiente cuestión nos pregunta: Portunuevo S.A. comercializa un único producto con la siguiente información: precio de venta unitario, coste variable unitario, umbral de rentabilidad 10.000 unidades. Nos pide que definamos los costes fijos como pregunta teórica y que calculemos el importe para esta compañía en el año 2023, así como calcular el volumen de ventas del 2023 con un beneficio de 8.000. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué son los costes fijos, que son, como sabéis, aquellos que permanecen inalterables en función de la producción. Bien, teniendo en cuenta la fórmula del coste del beneficio, ¿vale? Del umbral, en el caso de umbral de rentabilidad, teniendo en cuenta que el umbral de rentabilidad es de 10.000 unidades, lo que nos falta por calcular son los costes fijos, porque tenemos el margen de contribución, tenemos el precio de venta y tenemos el coste variable en medio. Por lo tanto, sustituyendo el coste fijo para este caso concreto son 20.000 euros. La siguiente cuestión es: ¿cuál sería el volumen de ventas alcanzado si tuvimos un beneficio de 8.000? Pues seguimos utilizando la fórmula del beneficio. Para un beneficio de 8.000, teniendo en cuenta que el precio de venta es 10 euros por unidad y que la variable es el volumen de ventas, tanto aquí como aquí, no tenemos más que sustituir, obteniendo que el valor de las unidades que se tiene que, el volumen de ventas en unidades que se tiene que realizar es de 14.000. ¿De acuerdo? Para un beneficio de 8.000 euros, la empresa tiene que vender un volumen de ventas de 14.000. Tiene sentido porque, como recordáis, en el enunciado se decía que el umbral de rentabilidad era de 10.000 euros. Si el valor de las ventas es mayor que el umbral de rentabilidad, en ese caso tendremos beneficios como en este caso. En este ejercicio nos pregunta lo siguiente: se plantea la posibilidad de formalizar el contrato para conseguir el derecho de explotación de un gimnasio, es decir, una inversión. El pago inicial es de 10.000, el desembolso, 2 años de explotación y unos flujos positivos de flujos netos de caja de estas cantidades. Bien, y nos pregunta lo siguiente: ¿aconsejaría el señor Latorres cerrar el contrato con esas condiciones? Bueno, pues debemos tener en cuenta que el tipo de descuento, el tipo de interés, es el 5%. Bien, en este caso utilizaremos la fórmula del VAN, como tenéis aquí. Entonces, sustituyendo los valores que nos han proporcionado, el VAN,
se compondría del desembolso, que serían de 10.000, como habéis visto, flujos de caja de año 1 y año 2 actualizados por su correspondiente tipo de descuento, nos da un valor del VAN de 3.000 positivo. Por lo tanto, el VAN, si es positivo, nos indica que para una tasa de descuento del 5%, quiere decir que el proyecto es viable y se lo podemos aconsejar. Bien, otra pregunta nos dice lo siguiente. Una sociedad inició su actividad en 2023 y nos dice lo siguiente. El activo corriente 4.800, que es el 48% de la cifra total del activo. En la ratio de garantía, activo-pasivo, garantía o solvencia, activo por pasivo es igual a 2. Y el resultado del año 23 es de 200. Nos pide calcular la rentabilidad financiera e interpretar su significado. Como sabéis, la rentabilidad financiera se calcula dividiendo el beneficio neto entre el patrimonio neto. Variables que tenemos que calcular a partir de la información que nos han proporcionado. Bien, por lo tanto, si el activo corriente es el 48% del activo, entonces tenemos que el activo total es lo siguiente, 10.000. ¿Vale? Evidentemente, si el activo corriente es 4.800, es el 48% de 10.000. ¿Vale? Bien, proseguimos. Por lo tanto, si el ratio de garantía es 2, entonces el activo lo conocemos, el ratio lo conocemos, podemos calcular cuál es el pasivo de esta compañía. El pasivo es 5.000, calculado de esta forma. Ahora, tenemos ya todos los valores para calcular el ratio que nos piden, que es la rentabilidad financiera. Bien, tenemos el beneficio, lo tenemos porque nos lo han proporcionado, y nos falta calcular el patrimonio neto. Como sabemos que la ecuación fundamental es aquella en la que el activo es igual a patrimonio neto más pasivo, despejamos el patrimonio neto restando el activo que conocemos menos el pasivo que acabamos de conocer. Por lo tanto, tenemos que el patrimonio neto es de 5.000, lo aplicamos a la fórmula de la rentabilidad financiera y obtenemos que multiplicado por 100 la rentabilidad financiera es de un 4%. Acordado siempre de las unidades y de justificar la respuesta. La rentabilidad financiera, como sabéis, es la rentabilidad que obtienen los socios o accionistas de la sociedad, que es a quien corresponden los fondos propios de la misma. Bien, la siguiente pregunta nos dice: la empresa comercial Forcon SL presenta el siguiente balance. Bien, nos pide que calculemos el patrimonio neto a partir de esta información y que calculemos el valor del ratio de garantía, como hemos visto anteriormente, el cociente entre el activo y el pasivo. Justificar si la empresa se encuentra en una situación de equilibrio o desequilibrio patrimonial. A partir de esa información sabemos que la ecuación fundamental es aquella en la que el activo es igual a patrimonio neto más pasivo, ¿vale? Entonces sustituimos la información proporcionada y obtenemos que el patrimonio neto tiene un valor negativo, atención, de 3.000 euros, ¿vale? ¿Cómo puede ser el patrimonio neto negativo? Pues como consecuencia de las pérdidas puede llegar a ser negativo, aunque el capital fuese positivo. Nos pide que calculemos el valor del ratio de garantía, activo dividido por pasivo, y justificar si la empresa se encuentra en una situación de equilibrio o desequilibrio patrimonial. Bien, para calcular el ratio de solvencia calcularemos el cociente entre el activo entre el pasivo. Como ya lo conocemos, el activo serían 20.000 y el pasivo serían 23.000. Vale, por lo tanto obtenemos un ratio de 0,86. Bien, el valor del ratio de garantía o de solvencia se encontraría por debajo del intervalo de valores óptimos, que se encuentra, según los manuales, entre 1,5 y 2, por lo que existe desequilibrio financiero a largo plazo. Siendo el ratio de garantía un ratio a largo plazo, el desequilibrio se produciría a largo plazo,
puesto que la empresa tiene una situación de quiebra técnica, porque además el patrimonio neto es negativo como consecuencia de las pérdidas acumuladas. Bien, nos presentan este ejercicio también y nos dicen los siguientes. Una empresa, una sociedad limitada, posee los siguientes elementos patrimoniales al 31 de diciembre del 2023, con estos elementos que se muestran en el enunciado. Nos dan un modelo y nos dice que elaboremos el balance sobre este modelo simplificado, clasificando los elementos en sus masas patrimoniales correspondientes, y que calculemos. Aquí nos habla del ratio de solvencia. En realidad, el ratio expresado de esta forma sería el ratio de liquidez o solvencia a corto plazo, podríamos decir. Bien, una vez trasladados los valores que nos han proporcionado al sitio correcto, esta sería la solución correcta del balance. Como veis, cuadra total activo como total pasivo más patrimonio neto. Y ahora procedemos a calcular el ratio de solvencia a corto plazo, cogiendo los valores que necesitamos del activo corriente, 3.850, respecto del pasivo corriente de 3.500. El ratio nos da mayor que 1, pero tiene un valor de 1,1. Como sabéis, el valor del ratio de liquidez o solvencia a corto plazo tiene que tener unos valores entre 1,5 y 2, por lo tanto estaría por debajo del valor mínimo y podríamos decir que esta empresa no tendría suficiente liquidez. En esta pregunta, la pregunta 15, nos pide que señalemos, igual que teníamos en el examen de la convocatoria ordinaria, que digamos las diferencias de forma teórica entre la productividad global y la productividad de un factor de producción. Y además nos pide el cálculo práctico que veis a continuación. Nos pide que calculemos la productividad del factor capital en el 23 y la esperada del 24 y la tasa de variación de la productividad. Como ya sabéis, la productividad global es un cociente que relaciona el valor de la producción en unidades monetarias respecto del valor total de los factores también en unidades monetarias en un tiempo determinado. Y la productividad de un factor de producción relaciona la cantidad de producción en unidades físicas respecto de la cantidad de factor utilizada de un factor concreto. Bien, para calcular la productividad del factor capital en 2023 y la esperada del 24, simplemente sustituiremos los valores que nos ha proporcionado el enunciado. La producción en unidades sería de 10.000 respecto de unos factores de producción de 2.000, el valor es de 5, y aunque los valores de producción y de factores de producción hayan aumentado, la proporción sigue siendo la misma. Por lo tanto, la productividad del 23 es 5, la productividad del 24 es 5. Por lo tanto, la tasa de variación de la productividad es de 0. No ha variado, evidentemente no ha variado la productividad. Antes de cambiar, hay que decir que habría que indicar las unidades de cada uno de los elementos. En este caso, el valor de 5 respondería a 5 unidades por cada unidad de factor, y este también unidades por cada unidad de factor. Siempre recordad indicar las unidades de aquello que nos solicitan. Y luego, por último, nos piden cuál es la variación. Como hemos dicho, es 0. ¿Vale? Con esto habríamos solucionado este ejercicio. Nos queda un último ejercicio, que es el siguiente. Una empresaria individual está planteando iniciar su actividad y tenemos una inversión inicial de 10.000, costes fijos para el primer año de 4.000, que son el 80% de la cifra de ventas. Bien, este ejercicio es muy similar a uno que apareció en la convocatoria ordinaria.
Por lo tanto, se nos pide cuál es la cifra de ventas para obtener el primer año un 10% de rentabilidad sobre la inversión realizada. Por lo tanto, cogemos la función del beneficio y sustituimos los valores que ya conocemos. Bien, en este caso la variable a calcular es la cantidad de ventas. Me pregunta cuál es la cifra de ventas necesaria para obtener el primer año un 10%. Vale, en este caso sería el beneficio a obtener sería 1000, ¿vale? Y si 1000 es el beneficio, tenemos que el ingreso total sería la variable, 4000 costes fijos, y los costes variables sabemos que son el 80% de los ingresos totales, que es precisamente la variable que tenemos. Por lo tanto, despejando, tenemos que el valor de ingreso total serían de 25.000 euros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la cifra de ventas necesaria para obtener el primer año un 10% de rentabilidad sobre la inversión realizada sería de 25.000 euros. Acordaos siempre de las unidades y de la justificación. Pues esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.